Buenas noches, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo el tema: ¿es Nazón Joaquín mediador entre Dios y los hombres? Leo en la primera de Timoteo 2, verso 5: porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles, en fidelidad y verdad. Palabras del apóstol Pablo. ¿Es Nazón Joaquín mediador entre Dios y los hombres? ¿Fue Samuel Joaquín Flores mediador en su tiempo entre Dios y los hombres? ¿O acaso fue Aarón el abuelo el mediador entre Dios y los hombres? La gente de la luz del mundo ya lleva 3 mediadores en turno, y ahorita el mediador entre Dios y los hombres está en el bote, encarcelado. Y vuelvo a tocar el tema porque me interesa la parte doctrinal. Me llegó un video donde un reportero, Ángel Carrillo, muy buen reportero, pero que desconoce el tema, y él mismo confiesa que desconoce el tema, toca el punto con un pastor de la luz del mundo, Tobías López. Les voy a poner la parte donde el pastor de la luz del mundo, Tobías López, dice que los apóstoles de la Biblia fueron puestos por Cristo como mediadores entre Dios y los hombres, lo cual es una gran tontería. Escuchen el video y ahorita entramos en materia. Vamos a ver. Vamos a cambiar la pantalla y parece que ahí se puede visualizar muy bien. Escucha cómo se lleva a cabo el intercambio. Al final en el video, por supuesto, te voy a poner el link para que tú lo veas. E ignorancia en su máximo esplendor, tanto en ti como en ese hombre. Si leyeran la Biblia y la pudieran comprender más, se darían cuenta que no hay mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre, y no es la religión, sino una relación con Dios. Los religiosos mataron a Jesús. Por favor, los invito a que pidan sabiduría a Dios antes de leer la Biblia. Y para la gente que está en contra del diezmo, les invito a que lean. Solo hablan de lo que no saben. Los diezmos están estipulados desde el Antiguo Testamento en tiempos de Moisés. Mire, la Biblia, y como ese señor dice, pues gracias a Dios que tenemos ese conocimiento y leer la Biblia desde pequeño. Y claro, una cosa es hablarlo así, otra cosa es que esté presente para poderle decir que el Señor Jesucristo puso a sus apóstoles, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe el que me envió. ¿Quién era entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Eran intermediarios entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo para eso los puso. ¿Quiénes fueron los que bautizaron en el nombre de Jesucristo? En Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38, la palabra de Dios dice que fueron los apóstoles. Dijo el apóstol Pedro: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de todos tus pecados. ¿Qué pasó con el Cornelio, el capítulo 10 de Hechos, cuando le dijo el Señor a Cornelio el ángel: tus limosnas y tus ofrendas han llegado delante de la presencia de Dios? Dice: y manda a Jope y haz venir a un hombre que tiene por sobrenombre Pedro, y él te dirá lo que te conviene hacer. Entonces Pedro era el que le iba a decir lo que le convenía hacer, y así se lo dijo Pedro a Cornelio. Cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio se arrodilló delante de Pedro y le dice: Pedro, no, levántate, porque yo soy hombre juntamente contigo. ¿Qué miraba Cornelio en el apóstol Pedro? Una personalidad, un enviado de nuestro Dios. Y el apóstol Pedro los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo, dice en el versículo 47 de Hechos 10, 47. ¿Quiere más o le guisa un huevo?
Ellos saben el asunto. No. ¿Qué le digo? ¿Qué quiere que le diga? No tengo idea de lo que está hablando Tobías. Claro, el reportero Ángel Carrillo, a pesar de ser un buen reportero, no tiene idea. Efectivamente, él no tiene idea, no conoce la Biblia, pues que no es predicador, él es un reportero, muy buen reportero, pero no tiene idea de lo que Tobías López le está diciendo. Le presenta un texto que no tiene nada que ver con ser mediador entre Dios y los hombres. Mateo 10:40 no tiene nada que ver, y tampoco dice que Jesucristo ahí los constituye mediadores, porque el texto no dice que sean mediadores. Y yo quiero explicar a todos los que nos escuchan precisamente el punto que desconoce Ángel Carrillo. Por eso se pone una cara como diciendo, oh, me respondió muy bien, ¿verdad? Y dice, pues, ¿qué le puedo decir? Sí, él no le puede decir porque desconoce las escrituras. Y yo no quiero ofender a los que me están escuchando, pero si yo te preguntara, ¿qué diferencia hay entre estas dos palabras, mediador y mediadores? Obviamente usted va a decir, oye, pastor, digo, no insultes nuestra ignorancia. Mediador es uno solo y mediadores es en plural, son muchos. Bueno, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios y asimismo un mediador. Hay versiones que dicen un solo mediador, un único mediador. Evidentemente se está refiriendo al único, al Señor Jesucristo. Ahora este señor, predicador de la luz del mundo, pastor, le contesta a Ángel Carrillo, porque el texto de 2 Timoteo 2:5 lo había puesto un oyente, ¿no? Y Ángel Carrillo contesta con Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Bueno, esto lo dice Cristo hasta de un niño. El que recibe a un niño, a mí recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. No está poniendo al niño como un mediador entre Dios y los hombres. Tampoco pone a los apóstoles como mediadores entre Dios y los hombres. Yo quiero explicarles a todos, brevemente, qué es un mediador según la Biblia en el contexto de 1 Timoteo 2:5. Porque, hermanos, hay grandes errores en la doctrina de la Iglesia La Luz del Mundo, que se dice columna y apoyo de la verdad, pero la gran mentira, el error garrafal, es engañar a la gente diciéndoles que los apóstoles de la Biblia eran mediadores entre Dios y los hombres. Literalmente, Tobías López dijo así, hace una pregunta, ¿qué eran entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Eran intermediarios entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo para eso los puso. Bueno, vamos a volver a repetir la parte donde Tobías echa esta gran mentira al reportero y a todos los que escucharon el video. Y el reportero no supo relacionar lo que le dijo el oyente. Y casi se come el cuento de Tobías, ¿no? Mira la parte, te lo voy a volver a repetir, donde él dice que Jesucristo los hizo mediadores entre Dios y el hombre, a Pedro y a Pablo. Cuando Pablo después escribe que hay un solo Dios y un solo mediador. Pregunta, ¿se está poniendo Pablo como mediador? No, él solamente es un predicador, un maestro, un enviado de ese mensaje. Mira lo que dijo Tobías, fíjate es una gran tontería lo que está diciendo. Mire, la Biblia, y como ese señor dice, pues gracias a Dios que tenemos ese conocimiento y lee la Biblia desde pequeño,
Y claro, una cosa es hablarlo así, otra cosa es que esté presente para poderle decir que el Señor Jesucristo puso a sus apóstoles, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe el que me envió. ¿Quién era entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Eran intermediarios entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo para eso los puso. A ver, repitamos otra vez la mentira de Tobías. E ignorancia en su máximo esplendor. A ver. Mire, la Biblia, y como ese señor dice, pues gracias a Dios que tenemos ese conocimiento y lee la Biblia desde pequeño. Y claro, una cosa es hablarlo así, otra cosa es que esté presente para poderle decir que el Señor Jesucristo puso a sus apóstoles, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe el que me envió. ¿Quién era entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Eran intermediarios entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo para eso los puso. Bueno, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Esa frase no solamente se lo dijeron a los apóstoles. Mira, acompáñame, por ejemplo, a... Vamos a ver esa frase aplicada a un niño. Lucas 9:48. Lucas 9:48. Es que no podía estar diciendo el Señor, aquí hay un montón de mediadores, 12, y los demás. Y luego los mexicanos que van a hacer allá, Eusebio Joaquín, y luego el otro, y a último el que está en la cárcel, que es mediador encarcelado, ¿no? Y luego Pablo decir que hay uno solo. No es lo mismo uno solo a decir que hay un montón, o que había 12. Mira cómo Jesucristo dice de un niño, porque es una frase que evidentemente no tiene que ver con la mediación que la Escritura está marcando. Ahorita te voy a explicar detalladamente qué es un mediador en el contexto bíblico, porque Tobías López confundió al pobre reportero que se confiesa ignorante del tema. Por supuesto, no le exigimos a Ángel Carrillo que conozca la Biblia. Él debe conocer lo que es su trabajo, pero nosotros sí conocemos la Biblia, y cualquier persona puede saber que Jesucristo no los estaba nombrando mediadores entre Dios y los hombres. Lucas 9:48. ¿Qué dice Lucas 9:48? Palabras de Cristo. Y dice así: y les dice, cualquiera que recibiere a este niño, bueno, lea desde el 47. Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó a un niño y púsole junto a sí. Y les dice, cualquiera que recibiere a este niño en mi nombre, a mí recibe. Y cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió. ¿Qué tengo que decir? ¿Que ese niño era mediador entre Dios y los hombres? ¿Que era necesario recibir al niño, si no, no podía yo recibir a Dios? Evidentemente no está diciendo eso el Señor. Está hablando de la humildad. Es que la frase del Señor no es para instituir a Pedro o a Juan como mediadores entre Dios y los hombres, que la palabra mediador no aparece en Mateo 10:40, sino que está diciendo, bueno, si tú recibes a un niño, me estás recibiendo a mí. Es más, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? O en la cárcel y te visitamos. Bueno, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, que no le tienes que servir al Señor directamente en carne, en persona, sino al servir al prójimo, sirves al mismo Cristo. Y al escuchar a alguien que te habla del Evangelio, estás escuchando al mismo Cristo, porque son los portadores del mensaje. La Iglesia de la Luz del Mundo
ha tomado estos versos, los presenta para poder legitimar a sus 3 apóstoles de cartón autonombrados, y luego los han elevado al grado de mediadores. Otra vez te voy a poner la frasecita mentirosa del pastor Tobías López, diciendo que Pedro y Pablo eran intermediarios entre Dios y los hombres. Esa es una blasfemia. Y luego paso a explicarte lo que es un mediador según la Biblia. A ver, de nuevo. Mire, la Biblia, y como ese señor dice, pues gracias a Dios que tenemos ese conocimiento y lee la Biblia desde pequeño. Y claro, una cosa es hablarlo así, otra cosa es que esté presente para poderle decir que el Señor Jesucristo puso a sus apóstoles, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe el que me envió. ¿Quién entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Eran intermediarios entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo para eso los puso. Eran intermediarios entre Dios y el hombre, y el Señor Jesucristo para eso los puso. No. El que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. No los está poniendo como intermediarios. Mira, para entrar en materia, ¿qué es un mediador? La palabra mediador no aparece en Mateo 10:40. Recibir a un niño es recibir a Cristo, y recibir a Cristo es recibir al que le envió. Diremos que este niño es también mediador, igual que Eusebio, igual que Nazón, según ellos. Evidentemente no, están torciendo las escrituras. Aquí viene la explicación sencilla. ¿Qué es un mediador? Bueno, la palabra mediador, hermanos y amigos que me escuchan, es del griego mesites. Es la palabra 33:16, significa intermediario, intercesor, mediador. Tenemos en la Biblia ejemplos de mediadores. Específicamente tenemos a los sacerdotes del sistema levítico. El pueblo no podía allegarse a Dios. Tenía que haber un mediador entre Dios y los hombres. Y Aarón fue constituido como sumo sacerdote o el principal sacerdote. La versión Reina Valera y otras emplea la palabra el sumo pontífice. La palabra pontífice, hermanos y amigos, está relacionada con la palabra puente. El hombre no puede llegarse directamente a Dios. Necesitaba un superior puente o un sumo pontífice. El hombre de Dios encargado para mediar entre Dios y los hombres. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los hombres no se pueden allegar a Dios? Por el problema del pecado. Porque Dios es santo y el hombre es pecador. Entonces tenemos aquí el acto de mediar en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Acompáñame a Levítico capítulo 16. Te estoy explicando lo que es un mediador para que no te engañe la gente de la luz del mundo, echándote la primera mentira diciéndote que los apóstoles de la Biblia fueron puestos como mediadores entre Dios y los hombres. ¿Dónde dice la Biblia eso? El texto 10:40, esa es otra cosa. Y número 2, para que te quieran presentar que aquí en 1926 se levantó un mexicano de rasgos indígenas. No tengo nada contra los indígenas, de seguro que yo también soy indígena, pero que fue constituido como mediador entre Dios y los hombres, y luego se murió y su hijito siguió como mediador, y cuando murió sigue Nazón, pero a Nazón lo echaron al bote. Tenemos un mediador entre Dios y los hombres en el bote. Bueno, que sean los jueces los que digan si es culpable o no. De todos modos, aunque lo absolvieran de culpabilidad de los delitos que se le imputan, no es mediador de nada entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero te estoy explicando la parte de lo que es el concepto bíblico de mediar.
o la mediación. Levítico 16. Mira el ejemplo clarísimo. 16:11. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Tomará luego de la sangre del becerro, y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental. Hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta delante de la cubierta. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias, y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Bueno, fíjate que estos mediadores instituidos en el pacto antiguo levítico tendrían que, en primer lugar, hay 3 elementos aquí que quiero que notes, hermano y amigo. Punto número 1, se necesita un mediador en ese tiempo porque el pueblo es pecador, pero hay un problema, también el sacerdote es pecador, por eso dice que hará la reconciliación primero por sí, por su casa y luego por el pueblo. Número 2, tiene que haber un sacrificio, tiene que entrar adentro del velo con sangre. Pablo diría después, entra cada año, no sin sangre. Número 3, cuando entra, hace la expiación y entonces el pueblo es perdonado de sus pecados. Pero hay otro problema, que estos sacerdotes, por cuanto eran mortales, iban muriendo. Entonces tenemos 3 puntos aquí. 3 puntos. Número 1, el problema del pecado del pueblo y del mediador. Número 2, tiene que haber sangre, tiene que haber un sacrificio para expiar los pecados del mediador y los del pueblo. Y número 3, estos mediadores no pueden permanecer porque se mueren. Vamos a Hebreos capítulo 7. Y luego, cuando entiendas todo esto, vas a comprender la gran tontería de decir que los apóstoles eran mediadores entre Dios y los hombres. Yo quisiera preguntar en qué momento Pedro o Pablo hizo un sacrificio o entró en el santuario celestial, o quién de todos ellos era el mero mediador, si Pablo, si Juan, o si estaban una bola de 12 mediadores ahí. Perdone, pero es una gran tontería y una gran ignorancia decir que los apóstoles fueron puestos como mediadores entre Dios y los hombres. No sabe lo que está hablando el pastor Tobías López, y dice que desde niño ha estudiado las Escrituras. Mira, vamos a ver en Hebreos capítulo 7, verso 14, continuando con la explicación de lo que es un mediador. Y le voy a mandar este video al reportero Ángel Carrillo porque dice que no tiene idea. Bueno,
A ver si tiene tiempo de escucharlo para que se dé una idea. Hebreos 7, 14. Mira, podemos leer primero en Hebreos 5:1 para que quede claro algo. Hebreos 5:1. Porque todo pontífice, ya te dije que la palabra pontífice es el puente. El pueblo no puede llegar directamente, necesita un mediador, necesita un puente, necesita un intercesor. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Que no se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaquezas. Y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ya te lo leí. Primero por sí mismo, luego por los pecados del pueblo. Bueno, continúa la carta diciéndote que Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas fue Dios el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente. Bueno, anota la palabra eternamente, porque tenemos el problema de que los sacerdotes del Antiguo Testamento se morían y eran pecadores. Ahora pasas a Hebreos capítulo 7, verso 21, porque los otros, o sea, los otros sacerdotes, cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este, es decir, Cristo, con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, o sea, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él, ahí está la mediación, se allegan a Dios. No dice aquí por el apóstol, sino que es por Cristo que te allegas a Dios. Por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí están relacionadas las palabras, pues, mediador, intercesor, pontífice, sacerdote, y es para que el pueblo tenga relación con Dios, tenga acceso a la divinidad. El único que pudo hacerlo de forma eternal y permanente es Cristo Jesús. Dice que aún intercede por el pecador. Verso 26, porque tal pontífice o tal puente nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes, se está refiriendo a los del sacerdocio levítico, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, cuando entramos al tema de que si el hermano Aarón era mediador entre Dios y los hombres, no puede llegar a Cristo sino a través de Aarón, pero el problema es que Aarón se murió. Y en el lapso que se murió, pues no había mediador, imagínate tú. Los hombres no podían allegarse a Dios. Después, entre luchas de política religiosa, se levanta Samuel, unos lo aceptan, otros no.
y se dice ahora mediador, en turno. Y luego se muere Samuel, y entre luchas y jaloneos de política religiosa, se levanta Nazón y luego lo echan al bote. El caso es que todos estos hombres eran pecadores, mortales. Yo no sé si el hermano Samuel era santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo no sé qué sangre ofreció por sí mismo primero, o si era mayor que, tenía algún poder extraordinario, mayor que Aarón, el hermano de Moisés, que entraba más allá del velo con la sangre de aquel macho cabrío. ¿Qué sangre ofrecía Samuelito por sus propios pecados y luego para expiar los pecados del pueblo? Evidentemente, la frasecita esta que usan, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Fíjense, el que a vosotros, pon atención por favor, está hablando de los apóstoles, los 12, no está hablando de uno. No está diciendo ustedes los 12 son mediadores, a ver cuál de los 12 ofrece sangre para expiar los pecados. Evidentemente no tienen que ver un tema con el otro. Acá son muchos, acá es uno solo. También el Señor dijo, el que recibe a un niño, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Evidentemente el niño no va a ofrecer ningún sacrificio. No se refiere a que el niño va a ser mediador. Abre los ojos, por favor. Miembro de la luz del mundo, te han engañado en el tema. Entonces, cuando tú estudias el punto, te das cuenta que la mediación legítima se refería al sacerdocio levítico, el cual terminó legalmente cuando el velo del templo se rasgó y Jesucristo muere y penetra los cielos con su propia sangre, y no tuvo que ofrecer sangre ajena o de toros, sino su propia sangre, y no por sus pecados, porque él era limpio, santo, inocente, apartado de los pecadores, y era hecho más sublime que los cielos. Él no tenía necesidad, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero por sus propios pecados. Fíjate cómo te han engañado, fíjate la gran tontería de decir que los apóstoles del Nuevo Testamento los 12 eran mediadores. Para empezar, la frase el que a vosotros recibe y a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe y el que me envió, no solo se la dijeron a los 12, se la dijeron a los 70, se la dijeron a un niño. Entonces la frase no los está elevando a calidad de mediadores indispensables. Cualquier persona al leer el contexto se da cuenta que han torcido las escrituras. No solo a los 12 se les dijo esa frase, también se les dijo a los 70 en Lucas 10:16, y también a un niño. Bueno, el sacerdote, el pontífice, es Cristo Jesús. Por eso ahora sí entendemos, hay un solo Dios y un solo mediador, uno solo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí está el sacrificio. Yo no sé si a Pablo ofreció su sangre, yo no sé si Pedro ofreció su sangre, yo no sé si Pablo era pecador y necesitaba él mismo de un mediador. Yo no sé si a Pedro entró alguna vez en el santuario para mediar, o Tomás, Mateo, entraría a algún santuario con sangre, o el niño que dijo el Señor, el que recibe a este niño a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. ¿Será que el niño es un mediador, un sacerdote? ¿Dónde está la sangre que va a ofrecer ese niño? Evidentemente te han engañado con una frase que no tiene que ver
con lo que ellos dicen. Entonces, aquí tenemos el asunto. Yo voy a hacer una pregunta, y es una pregunta que en el último video de Luis Carlos Reyes, y felicito a Luis Carlos Reyes, amigo de nosotros, dice: ¿murió Jesucristo por Nazón Joaquín? Y la gente de la luz del mundo se sorprende con la pregunta, porque toda la vida han vivido engañados. Les han dicho que Él es el mediador. Entonces, a ver, ¿Él es el mediador o necesita la acción del mediador para ser salvo? Evidentemente, a una mente sana que no esté intoxicada con estos engaños de la luz del mundo, te va a decir, por supuesto que Jesucristo murió por Nazón Joaquín. No solo por Nazón Joaquín, ojalá que se arrepienta el pobre. Si sale culpable de esos delitos, ojalá que se humille y pida perdón. Porque es un vil pecador, hermanos, igual que todos nosotros, igual que Pablo. Mira las palabras del apóstol Pablo. Lejos de verse él como un mediador, lejos de presentarse ante la iglesia como si fuera él un mediador entre Dios y los hombres, fíjate lo que les dice a la iglesia que se había reunido en el libro de los Hechos, cuando estaban diciendo algunos que si no guardaban la ley de Moisés, no serían salvos. Fíjate bien en Hechos capítulo 15, estas son palabras de Pedro, 15:7. Y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Fíjate bien. Esta frase tan usada por la gente de la luz del mundo, que no tiene nada que ver con la mediación entre Dios y los hombres. El que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Fíjate bien, habla de recibir. En otra, cuando le dice a los 70, habla de oír. El que a vosotros oye, a mí oye. Y cuando pone al niño, dice: el que recibe a este niño en mi nombre, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. La misma frase para el niño. Pero nunca dice: el que a vosotros cree, o el que cree en ustedes, cree en mí, y el que cree en mí, cree al que me envió. Nunca utiliza la palabra creer, porque en realidad el mensaje no es creer en un apóstol. El mensaje no es creer en un niño. El mensaje no es creer en los 70. El mensaje es creer en el que Dios ha enviado en el pasado. No dice crean en el que Dios enviará en 1926. Sino el que en mí cree. No cree en mí, sino que cree en el que me envió. Eso te lo voy a explicar con más calma, pero quiero que notes que en Mateo 10:40 y en las otras veces que Jesucristo emplea esta frase y que la aplica a un niño, la aplica a los 70, la aplica a los 12, nunca habla de creer en esos individuos, porque en realidad el creer es creer que murió y resucitó, se refiere al único mediador. Nunca los apóstoles, en ninguna parte de la Biblia, empleando Mateo 10:40, se presentaron diciendo: nosotros somos los mediadores entre Dios y los hombres, nosotros somos indispensables. No, se presentaron como predicadores. Es exactamente lo que está diciendo después el apóstol Pablo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No soy yo, señores, es Cristo. ¿Qué soy yo? Soy puesto por predicador y maestro de esta verdad. Eso es todo. Bueno, después te voy a explicar con más calma este asunto de creer y en quién creer.
Pero ahí tenemos entonces la cuestión de la mediación. No es cosa liviana. Un niño no puede ser mediador entre Dios y los hombres, y no tiene nada que ver el concepto de ser mediador con aquella frase que el Señor empleó. Pero fíjate como dice el apóstol Pedro, Hechos 15:8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, está hablando de judíos y gentiles, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Mira como dice el apóstol Pedro, antes por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Pedro no se presentó nunca como un mediador entre Dios y los hombres, como te quiere hacer creer la gente engañadora de la luz del mundo. Él se presenta como necesitado de la salvación, por eso dice, antes por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Pedro no es el mediador, señores. Pedro necesita del mediador. Pablo no es el mediador. Pablo necesita del único mediador. Nazón no es el mediador. El pobre Nazón necesita del verdadero mediador que es Cristo Jesús. El pobre de Nazón no se puede salvar ni a sí mismo. Como Pedro, ni tú ni yo podemos salvarnos a nosotros mismos. Este fue Pedro. Ahora fíjate lo que dice Pablo en un texto tan conocido. Tenemos en Romanos 5:1 la afirmación ahora de Pablo. Y después de esto voy a saludar a los que nos están siguiendo. Nunca creí que a la 1 de la mañana hubiese gente. Pero es interesante la palabra. Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, porque la fe nunca se aplicó a un apóstol. Si no, entonces la frase, el que recibe a este niño me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Bueno, tengamos fe también en un niño. Y ese niño será indispensable, mediador. Si no, no puedo creer en Cristo. Evidentemente están equivocados. Justificados pues por la fe. ¿En quién? Evidentemente, pues la fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio, ahí está el mediador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, se está presentando Pablo como un mediador, como dijo el mentiroso Tobías. ¿Qué era Pedro? Te voy a leer la frase otra vez. ¿Qué eran entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Eran intermediarios entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo para eso los puso. Nunca Jesucristo utilizó la palabra, ustedes serán mis mediadores, o ustedes van a ser 12 mediadores. También los 70 son mediadores, también este niño es mediador. Evidentemente no. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y así, todas las frases, todos los textos que usa la luz del mundo son para quitarle al creyente la entrada al trono de la gracia, para decirles que no pueden allegarse confiadamente, para ocultarles el sumo pontífice de nuestra fe que es Cristo Jesús, para controlarlos y decir necesitas recibir a este hombre para que puedas tener contacto con Dios. Nunca Pedro, nunca Pablo se presentaron, nosotros somos los mediadores. Nunca Pablo
dijo, así como dijo el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, señores, pues, y como eran 12, aunque a mí no me dijeron eso, yo no estaba presente, pero como también soy apóstol, pues me tienen que recibir a mí, si no, no pueden recibir a Cristo. Mira, el siguiente video te voy a explicar lo que realmente significaban o significan esas palabras. Cuando dice el que a vosotros recibe, a mí recibe, evidentemente, por favor, lee el contexto, se refiere a que los mandó a las ciudades a donde él habría de ir a predicar. Y hubo ciudades que los recibieron y ciudades que no. Y las que no, ellos se quitaban los pies, los zapatos de los pies, los sacudían. En ese sentido está acuñada la frase, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Está hablando de una recepción literal. Estaba hablando de que él visitaría las ciudades. Lo mismo le dijo a los 70 y también lo mismo dice de un niño. Pero nunca Pablo tomó esas palabras para suplantar al único mediador. En estas frases no aparece la palabra mediador, es decir, mesites, intermediario, intercesor, mediador. Eso lo dice Tobías, porque ahí le enseñaron que puede usar esa frase. Y aquí tenemos la gran contradicción. Tobías dice que eran 12 mediadores, Pablo dice que hay uno solo. Pero Tobías no le dice al reportero que también esa frase se la dijeron a un niño y también esa frase se la dijeron a los 70. Definitivamente, tú no necesitas de un hombre literal para recibir a Cristo. Cristo es el único y el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Ese es el gran pecado de la secta La Luz del Mundo, haber engañado a la gente y fíjate que la gente no es que sea tonta, porque es muy evidente que no puede hablar Pablo en la 1 Timoteo 2:5 de un solo mediador y que Cristo esté hablando allá de que había 12 y que había otros 70 y que había un niño también como mediador. Aunque aquellos engañadores de La Luz del Mundo nunca te hablan de este niño que le aplicaron la misma frase. Y tampoco te dicen que la misma frase se la dijeron a los 70. Pero lo peor de todo es que nunca vas a ver a Pablo, a Pedro, a algún apóstol usando esa frase para presentarse como mediadores. Definitivamente todo esto es un invento de ellos, sacando palabras de la Biblia fuera de su contexto. Te voy a volver a poner la mentira de Tobías y hago mi final comentario y te espero en el segundo video para explicarte exactamente esta cuestión de el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. A ver, permíteme voltear la cámara. Mire, la Biblia, y como ese señor dice, pues gracias a Dios que tenemos ese conocimiento y leer la Biblia desde pequeño. Y claro, una cosa es hablarlo así, otra cosa es que esté presente para poderle decir que el Señor Jesucristo puso a sus apóstoles, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe el que me envió. ¿Quién era entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Eran intermediarios entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo para eso los puso. Bueno, entendiendo lo que es un intermediario, yo quisiera preguntar cuál de los 12 entró a algún santuario a ofrecer sangre. Yo no sé si Pedro murió por ustedes, hermanos. Yo no sé qué sangre ofrecería Pablo. Al contrario, dice el apóstol Pablo, ¿acaso murió Pablo por ustedes? Es que Pablo sabe que la gente no debía decir yo soy de Pablo, como ahora dicen yo soy de Nazón.
aunque ya no lo dicen mucho porque está encarcelado. Porque el oficio de mediador incluye ministración de los pecados, administración de un sacrificio y una intercesión continua. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, porque mediador también es intercesor. Romanos 8:34. Dice el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Decían que Aarón intercedía, y cuando se murió, ¿quién intercedía? Y en el lapso que todavía no se autonombraba otro apóstol, ¿quién intercedía? Y luego Samuel, según intercedía, tú eres mi intercesor. Fíjese que ahí está el engaño. Y ahí está, ve usted a las señoras llorando y levantando sus manos cuando va pasando este supuesto intercesor en la pasarela. Porque los han engañado diciéndoles que si no tienen a este hombre, no tienen a Cristo. Y si no tienen a Cristo, no tienen a Dios. Usando la frasecita que te dije. Pero no la aplicaron así en la Biblia ni Cristo ni los apóstoles. Por eso Pablo dice, no señores, yo no soy el mediador, hay un solo Dios, yo soy un mensajero de ese mensaje. Entonces, el que intercede por nosotros en realidad es Jesucristo. Voy a terminar el video poniéndote una imagen que da asco, pero a la vez es irrisoria, da risa. Mira. Te presento ahora mismo el trono que se mandó a hacer el primer apóstol de la luz del mundo, Eusebio Joaquín. Y te voy a leer una parte del libro Sectas o Iglesias de Helio Masferrer Can. Muy buen libro, te lo recomiendo. En la página 264. En la página 262 dice: la Iglesia de la Luz del Mundo no puede entenderse fuera del contexto del efecto carismático de sus dos líderes y guías espirituales, Aarón Joaquín González, su fundador, ese que ve sentado ahí en el trono, y Samuel Joaquín Flores, el continuador de la Iglesia. Tanto los rituales, los símbolos, como los sentimientos profundos a través de los cuales se consolidan los lazos comunitarios, están íntimamente referidos al mantenimiento del carisma de sus dos guías espirituales. Ahora paso a la página 264, el carisma del hermano Aarón. Aarón predicaba y vendía Biblias a la salida de los templos católicos, y en muchas ocasiones los curas llamaban a sus fieles para expulsarlo a fuerza de palos, frutas podridas y pedradas. Cuentan que entre 1926 y 1935, Aarón fue encarcelado 7 veces en varios lugares de la República. Pero a pesar de las dificultades se le fueron acercando los primeros conversos. Ellos vieron en Aarón a un hombre similar a ellos, de origen campesino, rasgos indígenas, que traía impresas las huellas de la pobreza y de la escasez de educación formal. Voy a pasar a un párrafo de la página 265. Aarón supo rodearse de una mística profética, apoyada en las revelaciones celestiales y los relatos milagrosos. Su reiteración constante a interpretar los sucesos del fundamentalismo bíblico hacía viva la teodicea judeocristiana en el cumplimiento de los designios de Dios en pleno siglo XX. Aarón fue más que un profeta,
Él fue para sus seguidores el representante de Dios en la tierra. Pero no solo fue decisivo para que los seguidores de Aarón vieran en él a un líder carismático. Aarón supo rodearse desde el inicio de una mística profética que apoya en la narración de revelaciones celestiales y relatos milagrosos con fundamento en las interpretaciones de la Biblia. Consagraba simbólicamente los pasajes de la vida del fundador. Aarón fue tratado por sus seguidores no como un simple ministro de la palabra. Para sus seguidores él es el siervo de Dios, el apóstol, el varón de Dios, el príncipe, el enviado, el ungido de Dios. O sea, yo digo ahora, es decir, el Cristo, ¿no? Los creyentes lo veneraban y en la actualidad lo siguen haciendo. Miren, qué pena me da presentarles el ridículo trono de este señor Eusebio Joaquín. Perdonen, pero más bien parece la silla para dar bola. Una silla de bolero, ¿no? Pero él quiso elevarse, pues. Se rodeó, hizo culto alrededor de su persona. Y ahí tenemos el ridículo trono que se hizo erigir. Y la gente, usando esos pasajes, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Para empezar, no estaba Aarón cuando dijeron esa frase. Pero él la tomó diciendo, yo también soy apóstol, y ese es otro tema, habría que probar. Aunque a los apóstoles nunca los elevaron como mediadores, y mucho menos Pablo ni Pedro se hicieron un trono chafa como este, que parece la silla para dar bola. Claro que ya en los tiempos de Samuel, el trono lo elevaron, lo hicieron más lujoso, ya pusieron unas alas de un querubín, y luego pues le dieron un poquito más de retoque, ¿no?, al trono. El caso es que cada uno de estos individuos ilusos hicieron culto alrededor de su persona, pero ni Pedro ni Pablo se pusieron semejantes tronos, porque yo le aseguro que nadie se sentaba en esa silla de bolero, y mucho menos ningún pastor se sienta en el trono que fue de Samuel. Y pues ahorita el trono está vacío porque está en el bote el tercer mediador, ya llevan 3, pero el mediador verdadero está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y la expiación ya la hizo. Por medio de él te puedes allegar a Dios, no por medio de estos chiflados que se hicieron culto a sí mismo y que se nombran mediadores, y que la pobre gente en la luz del mundo ha creído porque no conocen la Biblia, han sido engañados desde el principio. Bueno, en el siguiente video te voy a mostrar cómo... Pero bueno, antes de terminar el video quiero leerte lo que pone la iglesia. A ver, déjame acercarte el trono este feo que tenía Eusebio, que se mira definitivamente como diciendo, a ver si me la creen, ¿no? Como peleando su lugar. Pero hay un libro que se llama Sanando la Doctrina, cuyo autor es Juan Alberto Esparza Flores. Y luego dice así, que el hermano Aarón se separa de la iglesia cristiana espiritual. Dice, el nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, después de haberse quedado independiente de la iglesia cristiana espiritual, enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro. Y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual,
y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarlas, la luz del mundo. El suscrito fue un colaborador como obrero de Dios en 1936. Y en el año de 1938, en el mes de mayo, fui presentado por toda la iglesia en oración y ayuno, y con la imposición de manos del presbiterio se me entregó la facultad de ejercer ministerio de pastorado, y se me responsabilizó de la iglesia matriz de ese movimiento por el lapso de 3 años. Y soy testigo de que el hermano Aarón era un hombre de Dios abnegado en su ministerio. Mucho enseñó con la palabra de Dios y su ejemplo, la belleza de la santidad, la humildad y austeridad cristiana, siendo un obrero de Dios que no tenía de qué avergonzarse, y muchas congregaciones fueron organizadas por la instrumentalidad de él y sus coadjuntores en diferentes partes del país. Y luego dice un subtítulo: se separan la luz del mundo y el buen pastor. Pero como dijera el profeta Jeremías en Lamentaciones 4:1 y 20, cómo se ha oscurecido el oro, cómo el buen oro se ha demudado, el resuello de nuestras narices, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las gentes, fue preso en sus hoyos. Pues el que fuera nuestro hermano Aarón, después de haber vivido una vida de santidad y en la austeridad cristiana, dejó todas esas virtudes e hizo naufragio en la fe, experimentando una caída fatal de la gracia de nuestro Dios, pues en una forma escandalosa quebrantó el mandamiento divino de nuestro Dios: no adulterarás. Éxodo 20:14. Hizo renegar al pueblo de Dios de su primer bautismo, implantó en la iglesia la herejía del rebautismo, tomando de la Biblia algunos textos mal interpretados, y obligó a todos los componentes de la iglesia por 3 ocasiones a rebautizarse, con la amenaza de la excomunión al que desobedeciera su mandato. La enseñanza disciplinaria del vestir honesto de la mujer cristiana la modificó, manifestando que esta enseñanza quedaba sujeta a lo que la conciencia dictara en el corazón de las hermanas. Escuche esto: implantó también otra herejía de perdición para traer sobre él y toda la congregación perdición acelerada, segunda de Pedro 2:1, y consiste en esto: todos los pastores tienen de parte del hermano Aarón la orden de exhortar a las iglesias a su cargo para que concurran a la iglesia matriz del movimiento el día 14 de agosto de cada año, fecha de su cumpleaños, con el fin de celebrarle el día de su nacimiento, cuyo festejo consiste en hacer acto de presencia con ofrendas florales, felicitaciones y regalos de toda suerte. Se le cantan himnos a él, el templo se adorna con arcos de flores y la ofrenda económica ocupa el principal lugar en dicho festejo. Nosotros, según la iluminación que hemos recibido del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras, hemos juzgado que todo lo que hacen los componentes de la Iglesia de la Luz del Mundo para festejar a su director es un culto idolátrico. El espíritu de Pablo Samosateno, el hereje del año 260. Qué triste memoria para la iglesia se introdujo en el hermano Aarón. Bueno, ahí tenemos a este hombre de rasgos indígenas, allá por aquellos años que se hizo culto alrededor de sí, se hizo un trono. Definitivamente, hermanos, la gente de la luz del mundo ha sido engañada para creer que este linaje, esta familia son los mediadores entre Dios y los hombres. Y esta es una gran mentira. Bueno, así termina el video de hoy.
Si Dios nos presta vida, mañana o pasado haremos el video número 2, los falsos mediadores de la luz del mundo. Vamos a despedirnos entonces con la música y nos vemos en el siguiente video. Gracias por desvelarse. La palabra, hermanos.